Hola, comenzamos con la primera clase sobre el tema 4 del curso, donde vamos a hablar sobre coordenadas generalizadas en el espacio. Lo haremos con una breve introducción, observando que las coordenadas cartesianas, que ya conocemos, las usuales, pueden verse o interpretarse como un sistema de tres familias de superficies, donde cada punto P, que puede tener coordenadas x1, x2 y x3, lo vemos como que pertenece a una superficie de cada una de las familias. Las familias a las que hacemos referencia son las que llamamos frontales. La F1 es la familia de los planos frontales, que son los planos donde x1 es constante y son paralelos al x2, x3. Los planos que llamamos verticales, que son los paralelos al x1, x3, y donde x2 es constante, y los planos que llamamos horizontales, que son los paralelos al plano C, de z igual a 0, o al plano x1, x2, que tienen x3 igual a constante. Si hacemos clic en este dibujito, nos vamos a ir, nos va a llevar a esta pantalla, donde he preparado una pequeña aplicación usando GeoGebra para observar esto. Aquí tenemos un punto P de coordenadas x1, x2, x3 o x y z, y tenemos graficado un plano de cada familia. ¿Podemos rotar un poquito esta imagen? A ver, no. Bueno, ustedes pueden jugar un poco con esta aplicación, y si quieren tener más libertad, yo les puedo compartir la aplicación de GeoGebra. Por ahora hice algo que se llama una applet para mirar por internet. Si yo cambio la coordenada X, vemos que el punto se mueve en la dirección del eje X cuando lo agrando, y el punto se mueve hacia atrás cuando tomo X menor, y con ese punto X se va moviendo el plano al que pertenece. Si muevo Y o X2 haciéndolo cada vez menor y negativo, me paso de cuadrante y se mueve ese plano, pero los otros dos planos quedan quietos. Y como viendo Z, puedo subir y bajar ese plano. Lo que queremos interpretar acá es que un punto es la intersección de tres planos, uno de cada familia. Un plano frontal, que son estos rojos que se ven aquí, de x1 igual a constante, un plano vertical de x2 igual a constante, y un plano horizontal de x3 igual a constante. Muy bien, volvemos a la presentación. Y entonces pasamos a la siguiente transparencia. Entonces ahora queremos generalizar este concepto de coordenadas, por lo que consideramos que tenemos tres campos escalares, que llamamos Q1, Q2 y Q3, y tenemos tres familias de superficies que son las superficies de nivel de Q1, Q2 y Q3. Por ejemplo, F1 es la familia donde Q1 es constante, F2 es la familia de superficies donde Q2 es constante, y F3 es la familia de superficies donde Q3 es constante. En un minuto vamos a aclarar esto con un ejemplo. Aquí tengo dibujadas superficies medio genéricas, tienen que cumplir ciertas propiedades para que nos sirvan de coordenadas. Entonces, una de las propiedades que tiene que cumplir es que si yo tengo estos tres campos escalares, y dado un punto x1, x2 y x3, obtengo sus coordenadas generalizadas q1, q2 y q3 minúscula, puedo volver, es decir, dadas las tres coordenadas q1, q2 y q3, cuando existen funciones x1, x2 y x3, que me devuelven las coordenadas cartesianas x1, x2, x3. Veamos entonces el primer ejemplo, que es el de las coordenadas esféricas que ustedes ya conocen. Aquí están las fórmulas y aquí hay un dibujito para representar, pero mejor
podemos hacer clic en este dibujito y pasar a otra aplicación que está aquí, que nos permite visualizarlo un poquito más. Aquí tenemos el punto P, que tendrá sus coordenadas x1, x2, x3, están dadas con esta fórmula, enseguida las vamos a deducir. Y para representarlo vamos a usar tres números. R que está aquí, que es la distancia del punto P al origen. Si yo disminuyo o aumento R, el punto se acerca o se aleja del origen. Vamos a usar φ, esta coordenada que está aquí, que es el ángulo que forma el vector OP con el eje X3 o el eje Z. Aumentando φ, cuando φ es 0 estoy en lo que llamaríamos el polo norte de una esfera, y aumentando φ, cuando φ llega más o menos a pi sobre 2, estoy en el plano x1, x2, esto está dado en radianes en lugar de grados, y cuando el φ llega a pi, que es el límite superior que le imponemos a φ, llegamos a lo que sería el eje, el polo sur de la esfera. Entonces, moviendo este φ desde 0 hasta 180 o hasta pi, podemos recorrer todas las direcciones verticales que se puede. Ahora bien, si yo quiero irme para el lado de atrás o cambiar de cuadrante horizontalmente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar este ángulo θ que está aquí. Entonces, si yo muevo el θ, que va a ir ahora hasta 2pi, que sería 360 grados, o hasta 0, puedo moverme en todo el espacio. Entonces, si yo quiero ir a un punto que está por aquí, digo, bueno, me voy para aquel lado y aumento R. En esta aplicación, el R puede ir solo hasta 5, pero uno podría, el R en realidad va desde 0 hasta infinito. Muy bien. Cerramos esto, volvemos a nuestra aplicación de aquí y vamos a deducir estas fórmulas que ven aquí. Estas fórmulas que ven aquí las vamos a deducir y para eso vamos a cambiar de pantalla. Nos vamos por un ratito a la pizarra, que está un poquito fuera de foco, como de costumbre, pero hacemos lo posible. Muy bien, entonces tengo ese gráfico que ven ahí, donde tengo las coordenadas x1, x2 y x3. Tengo un punto, perdón, P, que tiene coordenadas x1, x2 y x3. Ese punto P, dijimos que φ era el ángulo que forma con el eje Z o x3, entonces si miro este triángulo que está acá, está en perspectiva, pero esto que está aquí es un ángulo recto. Por lo tanto, este es un cateto y este es el otro cateto, que es equivalente a este verde que se ve aquí. Entonces, como este cateto es el adyacente a φ, este lado, esta altura, que es x3, será la longitud R es la longitud de esta hipotenusa, por el coseno de φ. O sea que la coordenada x3 es R por el coseno de φ. Y este vectorcito verde, que está aquí, vamos a seguir con el verde, va a tener longitud, este es el otro cateto que es el mismo que está aquí, vamos a llamarla ρ por ahora esa longitud, va a tener longitud R por el seno de φ. Entonces, ya tenemos la coordenada x3, que será R por coseno de φ. Lo voy a escribir aquí debajo para que nos quede. x3 es R por el coseno de φ. Y ahora necesito encontrar las coordenadas x1 y x2 de ese vector. Entonces voy a hacer el dibujo en una perspectiva solamente con x1, x2. Voy a hacer el segmento verde a ver si me sale. Y aquí tengo θ.
Ahora estoy haciéndolo en el plano x1, x2. Entonces, y la longitud de este segmento es ρ. Entonces, ese ρ es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que tiene coordenadas x1 y x2. Por lo tanto, ese x1 será, a ver, este es el cateto adyacente a θ, por lo tanto es ρ coseno de θ. Y el x2 es el cateto opuesto al ángulo θ, por lo tanto ese es ρ seno de θ. Estamos usando la fórmula que conocemos, que el cateto opuesto, x2 en este caso, dividido la hipotenusa, es el seno del ángulo. Cateto opuesto x2 dividido ρ es el seno del ángulo. Muy bien. Pero ρ ahora recordamos que era r por el seno de φ. De esa manera reemplazo y escribo x1 es ρ, que es r seno de φ por el coseno de θ. Y x2 es ρ, que es r por el seno de φ por el seno de θ. Y elegimos estas variables, como dijimos, el φ para que pueda ir desde el polo norte al polo sur, entre 0 y π. El θ para que pueda dar toda la vuelta, θ entre 0 y 2π. Y el r, que sea positivo, bueno, si es 0 me va a dar el punto. Y puede ser cualquier longitud a cualquier distancia del origen. De esa manera, construimos nuestras coordenadas esféricas, y vuelvo ahora, vamos a cambiar de cámara, y volvemos a compartir la pantalla de las transparencias. Bien, entonces aquí tengo escrito lo que significa, esas tres fórmulas que acabamos de deducir, las tengo escritas aquí, con el rango de los parámetros. Y llamamos Q1 a R, Q2 a θ y Q3 a φ, o directamente R, θ y φ. Les ponemos, los numeramos porque eso siempre van a ser tres coordenadas en cualquier situación. Muy bien, pasamos a la siguiente pantalla, a la siguiente diapositiva. Un momento, aquí. Muy bien, y aquí tenemos las coordenadas cilíndricas que, haciendo clic en este dibujo o en este link que está acá, nos va a llevar a esta pantalla de internet, a ver si lo puedo lograr, a esta pantalla de internet, donde podemos jugar de la misma manera. Las coordenadas cilíndricas, fíjense que son las coordenadas x1, x2 son ρ coseno de θ y ρ seno de θ, donde ρ ahora no es la longitud del segmento que une 0, el origen con P, sino el origen con el punto de coordenadas x1, x2, 0 o x0. Es una distancia horizontal. Y en lugar de usar, y θ es lo mismo de antes, pero en lugar de usar un ángulo φ, que es el ángulo con la vertical, usamos la variable z para cambiar la altura. Entonces, si yo cambio la variable z, en este caso va desde menos 5 hasta 5 nada más, pero z va a ir desde menos infinito a infinito, puedo cambiar la altura del punto tanto como yo desee y cubrir todo el espacio. Con el ángulo θ puedo ir, aquí hay un pequeño error de graficación, desde 0 hasta 2π para formar toda la vuelta, y con el ρ puedo alejarme del eje z o del eje x3 tanto como quiero. Cuando ρ es 0, llego al eje, y cuando ρ es grande, me alejo del eje. Muy bien. Volvemos a nuestra transparencia o diapositivas. Aquí tenemos las coordenadas cilíndricas. Yo les recomiendo que bajen las diapositivas y prueben estos links y jueguen un poco para convencerse que
teniendo ρ, θ y z en el caso de las cilíndricas y ρ, θ y φ en el caso de las esféricas, uno puede determinar cualquier punto del espacio. Y lo puede hacer una sola vez, a excepción en este caso de todo el eje X3, que tendrá múltiples representaciones, y del origen, que tendrá múltiples representaciones en el caso de las esféricas. Muy bien. Tenemos también lo que se llaman superficies coordenadas. Las superficies coordenadas son las que se obtienen manteniendo una coordenada fija y permitiendo variar a las otras dos. Entonces aquí de nuevo tenemos tres ejemplos, las cartesianas, las esféricas y las cilíndricas, y haciendo clic en cada una de estas imágenes podemos ir a la aplicación de internet que nos permite jugar un poco. Así que lo hacemos y vamos a pasar a la aplicación. Estas son las superficies coordenadas en el caso de las coordenadas cartesianas. Fíjense que tenemos aquí una opción de elegir cuál es la variable que dejo fija. Si dejo fija la z o dejo fija, por ejemplo, la x. Si dejo fija la x, tengo un plano de los que llamábamos frontales, y cambiando el x, el plano se adelanta o se atrasa, puedo decir que no me muestra el rectángulo y veo todo el plano correspondiente a un x. Aquí los ejes se empiezan a ver en línea de puntos porque quedan detrás del plano. Y si pongo mostrar rectángulo, voy a ver un rectángulo que está dado por el valor mínimo de y el máximo de y el mínimo de z y el máximo de z. Entonces, este es el plano que está ubicado en la superficie x igual a 1, y el valor de y va desde menos 1.1 hasta 3.2, aquí, y el valor de z va desde menos 1.5 hasta 3.7. Si yo quiero pasar el i al primer octante, puedo decir, bueno, puedo tomar el i desde 0 hasta 3, y el z desde menos 1,5 hasta 0, por ejemplo. Entonces tengo ese rectangulito que está debajo del plano XY, paralelo a la superficie, en la superficie x igual a 1. Entonces la superficie coordenada es todo el plano x igual a 1, y estos se llaman rectángulos coordenados, que aquí son claramente rectángulos. Y puedo jugar, les recomiendo que jueguen y traten de encontrar distintos rectángulos, diciendo cuál es la variable que queda fija y entre qué y qué varían las otras. En este caso y queda fija, pero la z y la x puedo determinar entre qué vale, ¿no? El x parece raro porque a medida que el x aumenta nos movemos hacia la izquierda. Muy bien. Volvemos a nuestra aplicación de diapositivas, y vamos a ver lo que son los rectángulos coordenados cuando usamos coordenadas esféricas. Aquí estamos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Cuando el R está fijo, lo que tengo es una esfera de radio R. Si el R es pequeño, la esfera de radio R es pequeña, y si R es grande. Entonces, cuando el R está fijo y permito variar θ y φ en todo su intervalo, o sea, el θ entre 0 y 2π, quiere decir que puedo dar toda la vuelta, y el φ entre 0 y π quiere decir que puedo apuntar tanto para arriba como para abajo. Si pongo mostrar rectángulo, me va a mostrar un rectángulo dado por estos extremos. Entonces estoy en la esfera de radio 3.3, y el ángulo θ va desde 0,91 hasta 1,57. Si pongo, por ejemplo, el θ que vaya desde 0 hasta 2π, lo que obtengo es esta especie de rectángulo generalizado, que está dado por estos dos paralelos, yo los voy a llamar como los llamamos en el globo terrestre, paralelos a estas circunferencias horizontales, y estos aquí son meridianos. Si en lugar de tomar z igual a, bueno, aquí el θ igual a 2π, debería haber, me pasé un cachito, así, los paralelos completos. Estos son entonces los rectángulos coordenados. Yo puedo también cambiar el φ, cuando el φ va desde 0 hasta π, lo que veo es
estos meridianos, que son también semicírculos, y me determinan este rectángulo que, bueno, cuyos lados opuestos aquí degeneran en un punto. Si lo tomo un poquito más grande aquí y más chico ahí, estos son rectángulos coordenados. Muy bien. Volvemos a nuestras transparencias o diapositivas, filminas, como dijo nuestro presidente, y vemos también qué son los rectángulos en coordenadas cilíndricas. Haciendo clic aquí, nos vamos a nuestra página de internet donde podemos jugar con los rectángulos coordenados. Aquí tengo variable fija z, por eso estoy en un plano horizontal. La variable fija z coincide con la x3 usual de las coordenadas cartesianas, y variando θ puedo determinar un rectángulo de coordenadas cilíndricas. Si varío z, el rectángulo sube y baja. Si varío ρ, lo que hago es hacerlo más angosto, más parecido a un trozo de circunferencia, pero siempre es la diferencia entre dos pedazos de círculo. Si el θ lo tomo completo, voy a tener un círculo menos otro círculo un poco más chico. Muy bien, si en lugar de dejar fija la variable θ, dejo fija la variable ρ, lo que obtengo es un cilindro. Con el θ puedo determinar qué pedazo de cilindro quiero, y también variando el z puedo agrandar el rectángulo bajando el z mínimo y agrandarlo subiendo o bajando el z máximo. Entonces estos son los rectángulos o las superficies coordenadas en coordenadas cilíndricas. Volvemos a compartir nuestras diapositivas. Y el próximo tema será curvas coordenadas, que lo vamos a retomar en la próxima clase.